Feliz semana para todos. En la lección 1, en la lección 2 y en la lección recién estudiada, que fue la lección 3, estudiaremos los inicios y el arranque del pueblo de Israel, así como su preparación para partir a la tierra prometida. Vimos cómo por órdenes de Jehová se movieron de la región de Sitín para acampar por 3 días a las orillas del río Jordán, para luego experimentar el milagro que el Señor hizo atravesar el Jordán en seco. Cuando Jehová abrió las aguas del Jordán, luego, al cruzar, Dios les pide que hagan un monumento con 12 piedras como señal de que las generaciones venideras no olvidaran lo que hizo Jehová por su pueblo. En esta lección número 4 y la próxima lección, que será la número 5, estudiaremos las distintas guerras que los hebreos libraron, que eran mandatos divinos y que por cierto eran batallas súper difíciles y que los hebreos debían ser muy cuidadosos de actuar conforme a lo ordenado por parte del Señor para que todas sus batallas fueran exitosas. Además, veremos cómo el liderazgo de Josué va tomando forma a medida que se intensifican los desafíos. Veremos en esta lección acerca del trasfondo de la conquista de la tierra prometida. También estudiaremos acerca de la identidad de Josué como líder terrenal y como comandante de los ejércitos del Señor a nivel terrenal, ¿no? Porque aparte de este conflicto en la conquista de Canaán, también hubo un conflicto en el cielo, una guerra que era mayor que esta, donde Dios se vio involucrado directamente. Esto antes de que todo lo que Josué estaba por experimentar, por lo que sacaremos una conclusión que el Señor es un guerrero y que Dios tenía un plan especial para los hebreos originalmente, donde no era necesario que lucharan ellos, pero tocó hacerlo por su desobediencia. Así que espero disfruten esta lección. Arranquemos. Vamos a ver nuestra primera parte, el cual se titula El comandante de los ejércitos del Señor. Israel cruzó el Jordán y ahora estaban muy cerca del enemigo, donde la tierra era hostil para ellos y claramente no iban a ser bienvenidos a ese lugar, ya que Jericó tenía las puertas totalmente cerradas para ellos. A pesar de que los hebreos no tenían ninguna arma de tipo militar, en ese tiempo lo más que ellos podían tener eran armas de fabricación casera, como por ejemplo hondas, algún tipo de flechas, lanzas fabricadas por los mismos hebreos, y claramente esto no sería necesario para poder enfrentar ese gran desafío que era enorme, por lo cual sin duda necesitarían ayuda divina para poder tener éxito. Y es aquí donde desglosaremos qué significa este tema. Leeremos el libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15, a ver qué nos dice. Y dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Bien, vemos cómo Josué tiene un diálogo con un ser, y la primera reacción de Josué fue preguntarle de qué bando estaba. Claramente, esta pregunta porque Josué y el pueblo ya no estaban en el desierto, ya estaban en Jericó, ya habían cruzado el Jordán. Sin embargo, ese hombre era algo más que un amigo o un enemigo. Él era el mismo príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando Moisés se presentó ante el ángel del Señor en el monte, el ángel del Señor le dijo que se quitara el calzado porque el lugar donde estaba parado era santo. ¿Se acuerdan de eso cuando estudiamos en el libro del Éxodo? Esto, si quieren abundar más, está en el Éxodo 3, versículo 2. Pues ahora también este príncipe de los ejércitos de Jehová le dice a Josué que también se quite el calzado porque ese lugar donde estaba era un lugar santo. Y es interesante la respuesta que le da Josué. Cuando Josué le pregunta quién era, él le dice nomás: como príncipe de Jehová he venido ahora. Por lo que esto significa que no sería la primera aparición que él tendría en la tierra. Y es que claramente él era un príncipe celestial, un guerrero celestial, el cual a medida vamos leyendo la escritura,
vamos descubriendo quién realmente fue este príncipe. Recordemos que antes de la fundación del mundo hubo una guerra celestial que lo veremos más adelante. Ahora bien, este visitante, otro detalle con él es que él estaba con la espada desenvainada, dice la Escritura. Esto como señal que ya era tiempo de tomar posesión de la tierra heredada por el Señor, ¿no? A los hebreos. Ahora bien, Josué le pregunta de qué parte estaba, si de ellos o del enemigo. La respuesta fue un no rotundo, esto dando a entender que no estaba dispuesto a ser categorizado de esa manera que lo mencionó Josué, sino más bien que si Josué estaba de parte de aquel, ¿no? Es interesante que Josué se postra ante el visitante al conocer su identidad, por lo cual este visitante no es un ángel común de Jehová, porque los ángeles no permiten adoración. Así lo menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 8 y 9. Pueden leerlo ahí en casita. El Cristo preencarnado no se le aparece a Josué como un aliado de guerra, ni siquiera como el verdadero comandante del ejército de Israel terrenal, ¿no? Por eso estaba Josué, sino que él aparece como el comandante del ejército invisible de ángeles, el cual participó en una guerra mucho mayor a la batalla que iba a tener Josué, y Josué así lo entendió. Él lo entendió rápidamente, por eso se postró ante él, sabiendo que este ser era semejante a Dios, y le mostró señal de profundo respeto y adoración. Hoy sigue él luchando por nosotros invisiblemente, no tangiblemente porque él ya venció, pero él está al lado de nosotros en toda tribulación, en toda batalla espiritual que podamos tener ahora. Es nuestro intercesor y no nos abandonará a pesar de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Vamos a pasar a nuestra siguiente parte del estudio, el cual la vamos a llamar Guerra en el Cielo. Josué comprendió muy bien que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto que no estaba a su alcance, o un conflicto en el cual él podía participar. Y este conflicto es el que estudiaremos en la siguiente parte del estudio. Sabemos que cuando Dios creó la tierra fue el inicio del ser humano. Sin embargo, según nos dice la Escritura, Dios ya había poblado el universo con otros seres. Pero en todo, según nos da a entender Génesis 2, versículo 1, y dentro de esos seres estaba Satanás, un ser precioso, un ser vestido de toda piedra preciosa, como por ejemplo cornelina, jaspe, crisólito, ónice, esmeralda, oro, etc. Dios lo creó perfecto en todos los caminos, pero era tanta su hermosura de este ser que se exaltó y quiso ser semejante a Dios. Y él quería el trono de Dios. Esto lo podemos leer nosotros en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 al 19. Ahí en casita podemos leerlo. Vemos un Satanás exaltado por su belleza, creyendo que él podía ser semejante a Jehová. Voy a leer el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 14, a ver qué nos dice. Miren lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que te deleitabas de las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Terrible, hermanos. Vemos cómo este querubín perdió sus atributos debido a su maldad. Se enalteció y se llenó de toda inequidad. Es como cuando tienes varios hijos y a uno de ellos le das todo lo mejor. Lo tienes consentido. Al final, este hijo no se conforma con el confort que tiene, sino que quiere más, hasta que al final se enaltece y quiere convertirse en el dueño de lo que sus padres tienen. Ahora bien, ¿por qué llevo a mención a este ser maligno? Bueno, recordemos que antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, Lucifer, como se llamaba antes Satanás, podía entrar al cielo y podía venir a la tierra. Él tenía acceso total al Altísimo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues bien, de una forma simple. Vamos a ir al libro de Job,
capítulo 1, versículo 7, a ver qué nos dice. Leo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vemos cómo Satanás tenía acceso a ambos lugares, tanto al cielo como a la tierra. Y él se daba el lujo de imponerse por su autoridad dada por Dios en ese tiempo. Pero bien, entremos en contexto. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 19. Y dice así, del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón aquí es Satanás. Y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos cómo hubo una gran batalla cósmica, una batalla mayor a la que iba a tener Josué y los hebreos, donde realmente este guerrero celestial tenía una misión más grande, donde Miguel y sus ángeles impiden que estos otros seres rebeldes obstruyeran el cumplimiento de los propósitos de Dios. Esta guerra terrenal que iba a afrontar Josué era una manifestación del gran conflicto entre Dios y Satanás, o sea, entre el bien y el mal, pero Dios quiere restaurar la justicia y el amor de Dios al mundo caído. Interesante. Vamos a pasar a nuestra siguiente parte del estudio, el cual la vamos a llamar El Señor es un guerrero. Recordemos que el Señor le hizo una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob, una promesa que involucraba a la tierra de Canaán como una herencia, pero debido al tiempo de escasez que pasaba los seres humanos en ese momento, Jacob y sus hijos se mudaron a Egipto. Murió toda la generación de Jacob y también de sus hijos, ¿no? Y las nuevas generaciones no conocían al Señor, por lo cual fueron esclavizados gravemente por los egipcios. Abatidos por la esclavitud, ellos clamaron a Jehová, y Jehová se acordó de la promesa que les había hecho. Egipto, un lugar lleno de dioses falsos, dioses con D minúscula, con egipcios adorándoles, e incluso hebreos que habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Y todo esto Jehová iba a combatir como un guerrero en la lucha de hacer que los hebreos olvidaran todas esas malas praxis, todas esas malas prácticas. Ahora bien, la tarea fundamental de esta guerra es la guerra contra el pecado. Y Él no va a tolerar que este conflicto dure para siempre, así como lo dice el libro de Salmos 24:8. Puedes leerlo en casita. Todos los ángeles fueron exiliados y todo ser humano que decida identificarse plenamente con el pecado serán destruidos al fin de los tiempos. Como leímos en Salmos 24:8, vemos cómo el Señor es poderoso en batalla, una batalla espiritual en la cual en el jardín del Edén el hombre podía elegir de qué bando podría estar. Y claramente antes del pecado, el hombre estaba de parte del Señor. Pero después de la desobediencia, después del pecado que el ser humano, que Adán cometió, nadie puede estar en un terreno neutral. Nadie puede decir yo no estoy ni de parte de Satanás ni de parte de Dios. O estás de parte del bien o estás de parte del mal. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente parte del estudio, el cual lo vamos a titular El Señor luchará por ustedes. Vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 14. Dice así: Y Moisés dijo al pueblo:
No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta parte de la lección la llamaremos El Señor lucha por ustedes. En los versículos que acabo de leer pueden observar que el plan original de Dios para con los hebreos era que ellos no tenían que luchar en busca de la tierra prometida, ya que el Señor se iba a encargar de todo, solo para que ellos lleguen y habiten en ella. Pero desafortunadamente los hebreos fueron incrédulos y dudaban de lo que Dios decía. Renegaron y fueron idólatras con cosas que a Jehová no le agradaba o que Jehová no había pedido. Y todas estas cosas hechas por los israelitas hizo que Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. Esto hizo que Dios les permitiera pelear. A ver, recordemos el inicio del Éxodo. Allá en Egipto había un faraón que no permitiría dejarlos ir, y así pasó. Pero Dios se encargó de liberarlos de todo yugo. Jehová Dios les envió 10 plagas a los egipcios para que dejaran ir a los hebreos, y Dios se encargó de todo. Los hebreos no levantaron la espada, o en otras palabras, no tuvieron que hacer absolutamente nada, excepto obedecer. Pero a medida avanzaban, caminaban por el desierto, iban olvidando lo que el Señor había hecho. Y Jehová iba a hacer lo mismo con los habitantes de Canaán. Dios iba a desalojar para que su pueblo habitara, pero por desobediencia les tocó luchar para ganarse ese derecho. Y a partir de ahí, las cosas iban a ser más difíciles para la nueva generación y la generación antigua. Hasta el día de hoy que estamos experimentando murmuraciones, desobediencia, burlas a lo sagrado, falta de respeto, nada diferente a lo que los antepasados hacían. Ahora a nosotros nos toca aprender de todo lo que ellos vivieron, a aprender a aceptar las cosas tal como son, sin murmuraciones. Necesitamos sacar ventaja de los fracasos y no echárselos al Señor, sino ver estos fracasos, ver estas cosas como una oportunidad de mejora para nuestra vida, sin murmuraciones. Pasaremos a nuestra siguiente y última parte del estudio y lo llamaremos la segunda mejor opción. Como vimos en el subtítulo pasado, el plan original de Dios era entregar la tierra prometida a los hijos de Israel de una manera que solo llegasen a vivir en ella, sin ningún problema. Pero por desobediencia no fue de esa manera. Ahora bien, vamos a leer el libro del Éxodo capítulo 17, versículo 8. Dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y esto sucedió porque Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Jehová hizo que los israelitas lucharan físicamente contra los amalecitas. Y Jehová lo hacía para que ellos, los israelitas, tuvieran fe y confianza en Dios. Y esto era porque murmuraron contra Dios. Esta primera opción requería más esfuerzo para ellos, ya que cuando Moisés levantaba su mano, presenciando la batalla, acordemos que Moisés estaba en la parte alta levantando la mano. Los israelitas prevalecían cuando Moisés levantaba la mano, cuando tenía levantada su mano. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba la mano. Entonces los amalecitas prevalecían. Y esto hacía que los israelitas buscaran la forma de que Moisés mantuviera alzada su mano y que ellos tuvieran más confianza en Jehová. Pero igual el derramamiento seguía y esto hacía forjar el carácter de los hebreos. Por otra parte, vamos a ver la otra opción. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 6, versículo 15-16, y dice así: Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad bien.
Claramente esta nueva generación al parecer era más obediente que la anterior. Jehová le dio a Josué una serie de instrucciones cómo iba a suceder la toma de Jericó, y los hebreos, pegados a las instrucciones de Jehová, siguieron las instrucciones, porque Jehová derrumbaría los muros de Jericó todo a su tiempo y a su manera. La diferencia entre la generación de Josué y la generación de Moisés fue que no murmuraban ellos, seguían las instrucciones claramente porque ellos ya conocían el poder de Dios. Una vez derribados los muros, el pueblo iba a luchar, pero con la confianza plena que ganarían porque Jehová estaba en medio de ellos. Ahora bien, nosotros ya tenemos la opción, tenemos esta opción más fácil, que lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él ya pasó la batalla más crítica, que fue venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos esta segunda opción, la segunda opción de obedecer su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros un día podamos cruzar el Jordán y poder estar en la Canaán celestial con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es la lección de esta semana. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.